Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde diseccionamos con Pasiu Superíndice 3N los mundos intricados, los romances que nos roban el aliento y los dramas que nos mantienen al borde del asiento de las series turcas. Hoy prepárense para un viaje mucho Moon S profundo de lo habitual, porque vamos a sumergirnos hasta el fondo en un tema que estoy segura les encantará, la Pasiu Superíndice 3N prohibida. Esos romances que incendian la pantalla con su intensidad, esos amores que desafían las reglas establecidas, que se burlan de las convenciones sociales y esas noches inolvidables, impregnadas de secretos y anhelos, que irrevocablemente cambian el destino de nuestros personajes favoritos. Y para guiarnos en esta exploración Superíndice 3N a fondo, nos centraremos en dos nombres que resuenan con una fuerza inigualable en el universo de las telenovelas turcas, dos figuras que han conquistado corazones a nivel global, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Sabemos que ustedes aman, adoran y veneran a esta pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, y vamos a analizar meticulosamente CU Superíndice 3 esa química explosiva, esa chispa innegable que surge entre ellos. Se ha traducido en momentos de pura pasión Superíndice 3N, de anhelo contenido y de deseo desbordante en sus proyectos Moon S exitosos. No solo repasaremos las escenas Moon S y Q Superíndice 3Nicas, sino que también Copyright N profundizaremos en el contexto, en los matices y en las razones por las que estos momentos resuenan tan profundamente con el público. Antes de que nos adentremos completamente en este laberinto de amor prohibido, de miradas furtivas y de noches ardientes, quiero recordarles a todos ustedes, mis fieles seguidores, que si aman las series turcas tanto como nosotros, si comparten nuestra pasión Superíndice 3N por estas historias cautivadoras, no olviden suscribirse al canal. Es la forma muy fácil de unirse a nuestra comunidad y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos análisis, nuestras noticias exclusivas y nuestras jugosas curiosidades sobre sus series favoritas. Tendremos muchos Moon S debates apasionados, desgloses detallados y sorpresas emocionantes esperándolos. Ahora sin Moon S preámbulos, encendamos los motores y empecemos nuestro viaje. Nuestro primer destino, la parada obligatoria en esta ruta del amor prohibido, es, por supuesto, Senu con diéresis al Capm o Love is in the air, como la conocemos cariñosamente en tantos pauses alrededor del mundo. Esta comedia romántica, fresca y encantadora, fue la plataforma que catapultó Superíndice 3 a Kerem y Hande al estrellato internacional, convirtió Copyright Dolos en nombres familiares en hogares de todo el mundo. Y gran parte de su con diéresis copyright cito arrollador, de esa conexión Superíndice 3N instantánea con el público, se debe a la innegable química que existió entre ellos, a esa energía palpable que impregnaba cada escena, y que hacía que sus interacciones fueran tan creíbles y adictivas. La serie se define principalmente como una comedia romántica, con sus momentos de ligereza y humor desenfadado, pero debajo de toda esa superficie brillante, se esconden momentos de intensa pasión Superíndice 3N, de anhelo profundo y un amor que, al principio parecía completamente imposible, una quimera inalcanzable. En Senu con diéresis al Capm, Kerem interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto de renombre, un hombre exitoso y ambicioso, pero también Copyright N frío y distante, casi inhumano en su obsesión Superíndice 3N por el trabajo. Es un personaje complejo marcado por traumas del pasado y por una incapacidad para conectar emocionalmente con los Demu, S. Hande por su parte, Davida Aeda YLDZ. Una joven florista con un espíritu libre e indomable y una gran pasión Superíndice 3N por la jardinería. Eda es la antítesis de Serkan, CU lida, extrovertida, apasionada y con una gran capacidad para amar. Sus caminos se cruzan de una manera peculiar y completamente forzada por las circunstancias. Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan para ayudarle a cerrar un importante negocio, y a cambio, con diéresis Copyright, él se compromete a pagar su beca para estudiar arquitectura en Italia, un sueño más menos o que Eda creo ha perdido para siempre. Obviamente, como suele suceder en este tipo de historias, lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una transacción Superíndice 3N fría y calculada, pronto se transforma en algo mucho más profundo, en una conexión Superíndice 3N ineludible que los une a pesar de sus diferencias. La tensión Superíndice 3N entre Serkan y Eda es palpable desde el primer momento, una fuerza magnu copyrightica que los atrae y los repele al mismo tiempo. Cada mirada robada,
cada roce accidental, cada palabra cargada de intensiu superíndice 3n es una pequeña más menos a explosiu superíndice 3n de emociones contenidas, una promesa de lo que es tu porvenir. A medida que se ven obligados a pasar tiempo juntos, a compartir espacios y experiencias, se van enamorando irremediablemente a pesar de sus diferencias abismales, de sus personalidades opuestas y de los innumerables obstáculos que se interponen en su camino. Pero por Q Copyright consideramos que su amor es prohibido, al menos en sus inicios. Bueno, al principio la relación superíndice 3n es tu basada en una mentira, en un engau más menos o que corroe la confianza y que amenaza con destruirlo todo. Eda es consciente de que Serkan no la ama de verdad, que solo la es tú utilizando para sus propios fines. Y Serkan por su parte se niega obstinadamente a reconocer sus verdaderos sentimientos por Eda, aferrándose desesperadamente a su imagen de hombre frío, calculador e insensible. Además, a lo largo de la serie aparecen exnovias celosas, rivales implacables, secretos oscuros del pasado y diferencias sociales que complican a UNMU, ese su ya difícil relación superíndice 3n. Pero lo que realmente nos interesa a QU, lo que nos ha reunido en este análisis profundo, son esas noches de pasiu superíndice 3n que tanto anhelamos. Y aunque Senu con diéresis al capm, no es una serie explícitamente eru superíndice 3 tica, no se define por escenas subidas de tono, su que sabe jugar magistralmente con la tensiu superíndice 3n sexual, con la anticipación superíndice 3n y con la química innegable entre los protagonistas. Hay miradas intensas que lo dicen todo, besos robados que encienden la pantalla, confesiones susurradas a la luz de la luna y momentos de intimidad que te dejan sin aliento, con el corazón superíndice 3n latiendo a 1000 por hora. Recordemos la escena IQ superíndice 3 nica en la cabau más menos a durante la tormenta, donde la vulnerabilidad y la pasiu superíndice 3n se entrelazan de una manera inolvidable. O la noche mujica en la que Serkan finalmente se abre y le declara su amor a Eda bajo un cielo estrellado, un momento de pura emoción superíndice 3n que quedó superíndice 3 grabado en la memoria de todos los fans. Momentos mujicos que definieron la serie. Un dato interesante y crucial para entender el impacto de esta serie, es que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande trascendió superíndice 3 la pantalla, superu superíndice 3 los límites de la ficción superíndice 3n. Los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes, alimentados por sus interacciones en redes sociales y por la evidente complicidad que mostraban en las entrevistas. Y finalmente, para deleite de sus seguidores, confirmaron su relación superíndice 3n poco después copyright, ese determinar el rodaje de la serie. Este hecho sin duda alguna contribuyó superíndice 3 enormemente al con diéresis copyright sito arrollador de ese con diéresis al capm, ya que los fans podían ver esa conexión superíndice 3n real, esa autenticidad palpable entre los protagonistas, lo que aqua que su historia de amor fuera a UNMU, ese creíble y conmovedora. Ahora, dejando atrás ese senu con diéresis al capm, aunque siempre la recordaremos con cariño más menos, o pongo monos un poco mu. Ese serios y exploremos otros ejemplos de amores prohibidos y pasiu superíndice 3n intensa en el mundo de las series turcas. Aunque Kerem y Ande no han actuado juntos en ese proyectos, vamos a adentrarnos en historias que exploran estos temas con una profundidad diferente. Nuestra siguiente parada es Aik Memnu o Amor Prohibido, una serie clásica que ha marcado un antes y un después copyright ese en la historia de la televisión superíndice 3n turca. Esta serie pertenece al GEU copyright nero del drama romántico con una fuerte carga de tragedia y melodrama, y es una adaptación superíndice 3n de una novela homo superíndice 3 nima escrita por el renombrado autor Halit Ziyawaklgil. Aik Memnu no es solo una serie, es un fenómeno superíndice 3 menocultural que ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3n del público. Aik Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada magistralmente por Beren Saat, una joven hermosa, sofisticada y ambiciosa que tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, interpretado por Seluparra Fouka y Untem. Biter se casa con Adnan principalmente para escapar de la sombra de su madre, Firdevs, una mujer frugola, calculadora y obsesionada con el dinero y el estatus social. Sin embargo, pronto se da cuenta de que su matrimonio, lejos de brindarle la felicidad que anhelaba, la aprisiona en una vida vacua y sin pasiu superíndice 3n. Es entonces cuando encuentra pasiu superíndice 3n, deseo y una conexión superíndice 3n innegable en los brazos de Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de Adnan, interpretado por el carisma Tiko Kibank Tatutui.
Belul es un seductor nato, un hombre con fama de mujeriego que vive en la opulenta casa de Adnan, disfrutando de una vida de privilegios y despreocupación superíndice 3n. La atracción superíndice 3n entre Viter y Belul es instantánea, una fuerza arrolladora que los consume desde el primer momento y que pronto se convierte en una aventura prohibida que amenaza con destruir la estabilidad de la familia Ziyagil y con desatar consecuencias devastadoras. En este caso el amor es definitivamente prohibido por varias razones fundamentales. En primer lugar, Viter estuvo casada con Adnan, lo que convierte su relación superíndice 3n con Belul en un acto de adulterio, una traición superíndice 3n imperdonable que rompe los votos matrimoniales y que socava la confianza de Adnan. En segundo lugar, Belul es el sobrino de Adnan, lo que aún más menos ha de una dimensión superíndice 3n incestuosa y moralmente reprobable a la relación superíndice 3n, intensificando la sensación superíndice 3n de tabú y de pecado. Y en tercer lugar, la considerable diferencia de edad entre Viter y Adnan plantea interrogantes sobre los verdaderos motivos de Viter para casarse con U con diéresis copyright L, sembrando dudas sobre la autenticidad de sus sentimientos. Aik Memnu es una serie intensa y apasionada, llena de deseo reprimido, traición superíndice 3n, celos enfermizos y mentiras piadosas. Las escenas entre Viter y Belul son cargadas de erotismo y de una tensión superíndice 3n palpable que te mantiene al borde del asiento. La serie explora a fondo la lucha interna de los personajes, divididos entre el deber y el deseo, entre la razón superíndice 3n y la pasión superíndice 3n desenfrenada. Las noches de pasión superíndice 3n entre Viter y Belul son un elemento clave de la trama, un catalizador de la acción superíndice 3n que contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de intriga, suspenso y drama. Un dato curioso y que demuestra el impacto cultural de esta serie es que Aik Memnu fue un gran U con diéresis copyright sitio de audiencia no solo en Turquía, sino también copyright N en muchos otros países alrededor del mundo. La serie generó superíndice 3 un gran debate público sobre temas controvertidos como el adulterio, la moralidad y las convenciones sociales, convirtió copyright 2 en un fenómeno superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 la pantalla. El final de la serie fue uno de los mundos vistos en la historia de la televisión superíndice 3n turca, demostrando el poder de convocatoria de esta historia y la profunda conexión superíndice 3n que ha establecido con el público. Ahora, para cambiar un poco de registro y explorar otras facetas del amor prohibido, vamos a analizar una serie mundos reciente, pero que también copyright N aborda este tema de una manera muy interesante, Yasakelma, o Fruto Prohibido. Esta serie pertenece al género copyright nero del drama con toques de comedia negra y sátira social, y se centra en las vidas entrelazadas de dos hermanas con personalidades opuestas, YLDZ y Zeynep, interpretadas por las talentosas Eda y Siseb Darginci, respectivamente. YLDZ es una joven ambiciosa y astuta que sue más menos a con una vida de lujo, glamour y sofisticación superíndice 3n. Estuvo dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus metas, incluso si eso implica comprometer sus principios morales. Zeynep, por su parte, es una joven honesta, trabajadora y con una gran integridad. Valora la familia, la amistad y la lealtad por encima de todo. Sus vidas dan un giro inesperado cuando YLDZ recibe una oferta tentadora de Ende Argun, una mujer rica, poderosa y sin escrúpulos, interpretada por la magnífica Ebbal Sam, para seducir a su marido, Alit Argun, un empresario exitoso y de carácter fuerte, interpretado por Talat Bulut. Paralelamente, Zeynep comienza a trabajar en la empresa de Ayanta Aydemir, un hombre de negocios joven, atractivo y extremadamente exitoso, interpretado por Onur Tuna. Ayhan es el socio de Alit y se caracteriza por su personalidad frua, distante y su aparente falta de emociones. La relación superíndice 3n entre Zeynep y Ayhan comienza de manera conflictiva, marcada por la desconfianza y los malentendidos, pero poco a poco, a medida que se conocen mejor, se van enamorando profundamente, a pesar de las dificultades y los obstáculos que se interponen en su camino. En Yasakelma, el amor prohibido se presenta de diferentes maneras, explorando distintas facetas y matices de este tema universal. En el caso de YLDZ, su relación superíndice 3n con Alit es prohibida desde el principio, ya que ella estuvo siendo utilizada por Ende como una pieza clave en su plan para divorciarse de U con diéresis copyright L y quedarse con su fortuna. En el caso de Zeynep, su relación superíndice 3n con Ayhan es prohibida porque U con diéresis copyright L es su jefe y, además, tiene una personalidad compleja y un pasado tormentoso que dificultan la posibilidad de una relación superíndice 3n sana y estable.
La serie es llena de intrigas palaciegas, traiciones inesperadas, venganzas maquiavu copyright licas y por supuesto, momentos de Pasiu superíndice 3N que encienden la pantalla. Las noches de Pasiu superíndice 3N en Yasakelma son muy explícitas y sensuales que en Senu con diéresis al Kabm, pero menos intensas y dramáticas que en Aek Memnu. La serie juega con la tensión superíndice 3N sexual, con la atracción superíndice 3N irresistible entre los personajes y con las consecuencias de ceder a los impulsos y deseos prohibidos, creando situaciones comprometidas y momentos inolvidables que mantienen al público enganchado a la trama. Un dato interesante sobre Yasakelma es que es una de las series turcas más largas y exitosas de los últimos aún más menos os. La serie ha sido renovada por varias temporadas, gracias a su popularidad y a su capacidad para reinventarse y sorprender al público. Ha logrado mantener un buen nivel de audiencia a lo largo de los aún más menos os, demostrando su calidad y su capacidad para conectar con el público. Y con esto, llegamos al final de nuestro extenso recorrido por el fascinante mundo del amor prohibido y las noches de Pasiu superíndice 3N en las series turcas. Hemos visto Ceu superíndice 3 Mokerem y Ande nos enamoraron con su química inigualable en Senu con diéresis al Kabm, Ceu superíndice 3 Moviter y Belul nos hicieron sufrir con su Pasiu superíndice 3N destructiva en Aek Memnu, y Ceu superíndice 3 Mo YLDZ y Zeynep nos sorprendieron con sus decisiones arriesgadas y sus giros inesperados en Yasakelma. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. He puesto mucho cariño más menos hoy dedicación superíndice 3N en este análisis para ofrecerles una perspectiva muy profunda y completa de estos temas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CU de estas series es su favorita?